El nacionalismo, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿De qué se trata? Cuando escuchamos esta palabra es difícil pensar en otra cosa que no sea la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. En principio, el nacionalismo tiene que ver con un proceso de identificación o con un sentir de pertenencia, como la identificación con la nación de uno y con apoyar sus intereses oponiéndose a los intereses de otras naciones o grupos. Es así como el nacionalismo trata de sentirse orgulloso de la nación de uno y su historia, como también el aprecio y respeto por su familia y ancestros, por su suelo y por la belleza de su tierra. Es, a fin de cuentas, un sentir de pertenencia que se opone a otros. Significa ser parte de una tribu o de una comunidad organizada que es independiente de otras y está orientado hacia preservar y desarrollar una identidad nacional basada en características compartidas como la cultura, el idioma, la etnia, la religión, los objetivos políticos o la creencia en una ancestría en común. El nacionalismo también es definido como un proceso histórico, como una ideología y un movimiento social y político, mediante el cual se construyen naciones. Pero el nacionalismo no es necesariamente lo mismo que nación, ya que este concepto de nación estaría más ligado al concepto de soberanía nacional y territorial, que se tratan de conceptos que en realidad nacen en el año 1648 con la llamada Paz de Westfalia, que puso fin a la Guerra de los 30 años. Este proceso nacionalista surgió junto al concepto moderno de nación en la llamada era de las revoluciones, que muchos de ustedes ya conocen como la revolución burguesa, liberal o industrial. Por mencionar las más notables, tenemos la Revolución Estadounidense en 1776, la Revolución Francesa de 1789 y las guerras de independencia hispanoamericanas sucedidas entre 1810 y 1829. Otros ejemplos de este proceso que pueden mencionarse: en el continente asiático, a finales del siglo XIX, las ideas nacionalistas habían comenzado a expandirse. En la India, el nacionalismo incentivó el fin del dominio británico. La independencia de la India consistió en revoluciones que comenzaron en 1857 y que llegaron a su fin bajo el liderazgo de Mahatma Gandhi entre 1942 y 1947, que es cuando se logró la independencia. En China el nacionalismo fue desarrollándose en los años finales de la dinastía Qing, en respuesta a la humillante derrota en la Primera Guerra Sino-Japonesa, y a través de la rebelión de los Boxer, que con sus milicias buscaban resistir el imperialismo europeo y cristiano, reivindicando la autodeterminación china. En Japón, el nacionalismo se trataba de una combinación única, ya que se logró combinar con el excepcionalismo japonés, logrando así una armonización entre lo moderno y los valores tradicionales. De esta forma, varios territorios y sus habitantes comienzan a organizarse rechazando el imperialismo extranjero. Por otro lado, a causa de la Primera Guerra Mundial, que destruyó muchos estados multinacionales como el Imperio Austrohúngaro o el Imperio Otomano, y junto con los cambios y las crisis que sufrió el capitalismo, ahora convertido en un fenómeno mundial e independiente de las naciones, empieza a nacer un nuevo tipo de nacionalismo que, en lugar de asociar la identidad nacional con la nación moderna, lo va a hacer a través de otros elementos que definen a su pueblo, como ser la historia compartida, la sangre, su territorio, sus luchas, sus creencias, en fin, todo aquello que lo hace único. Es así como empieza a nacer un sentimiento y también una ideología política en donde se va a rechazar el nacionalismo liberal y el capitalismo global, pero también rechazará al socialismo por considerarlo globalista, ya que no tiene en cuenta las necesidades de cada pueblo. Se desarrolla así la concepción de que la nación es sinónimo de un pueblo organizado en un cuerpo,
y es ese cuerpo el que es la nación, no una simple entidad jurídica o un límite territorial. Es, a fin de cuentas, la suma de todos estos elementos. Y en cuanto a la definición ideológica de este nuevo nacionalismo, se van a mezclar elementos del capitalismo, del socialismo y de la doctrina social de la Iglesia cristiana, pero también con elementos específicos propios de cada realidad nacional. Esto se debe a que naciones ya establecidas buscaron un camino que no las alineara ni con el capitalismo financiero ni con el comunismo global. Sobre todo esto último, ya que a partir de la Tercera Internacional, el leninismo optó por la lucha armada para instaurar el comunismo a nivel global. Este nacionalismo del siglo XX buscó una tercera posición que se adecuara a las realidades de las diferentes naciones, pero por la experiencia de la Primera Guerra, las crisis económicas, la amenaza del comunismo, quienes optaban por el camino del nacionalismo ya contaban con un alto grado de radicalización, lo cual llevó a que el nacionalismo se expresara en formas radicales, como el fascismo italiano o el nacionalsocialismo alemán. Con la derrota de las potencias del eje, el nacionalismo funcionó como una ideología que se oponía al mundo planteado por la Guerra Fría. Esta versión del nacionalismo proponía formas atenuadas del programa del fascismo italiano, como por ejemplo un Estado mediador entre los grupos empresarios y los sindicatos no socialistas, como también la protección de los recursos y la defensa nacional. Además podemos encontrar la reivindicación de símbolos patrios, como forma de resguardar la identidad nacional frente al globalismo, aunque por cuestiones geopolíticas, como la de la Guerra Fría y la imposibilidad de autoabastecerse que tenían muchos países que querían seguir el camino del nacionalismo, llevó a que estos gobiernos nacionalistas tuvieran que elegir entre un nacionalismo de alineación izquierdista o de un nacionalismo de alineación derechista, aunque muchas de estas alineaciones ya estaban predispuestas por la forma en que estos gobiernos obtenían su legitimidad, es decir, si eran más o menos populistas. Otro factor fue la influencia que alguna de las dos potencias, es decir, Estados Unidos o la Rusia comunista, ejercían sobre ellos. Por ejemplo, tendremos nacionalismos que podrían considerarse de izquierda, como el gobierno de Juan Domingo Perón en Argentina o como el gobierno de Gamal Abdel Nasser en Egipto. De hecho, vamos a encontrar que luego de las muertes de estos líderes, muchos de sus seguidores se pasaron al comunismo como forma de resistir al imperialismo estadounidense. Desde luego que también existieron nacionalismos de derecha, como el franquismo, que gobernó España desde 1939 a 1975, que traicionando los principios de la Falange terminó siendo un activo participante en el capitalismo financiero para mantenerse en el poder. Hoy en día el nacionalismo está regresando como propuesta para romper con el status quo político en Occidente, pero estará por verse si logrará romper con la hegemonía política de una vez por todas. Me tomo este tiempo final del video para agradecerles a todos ustedes que se han quedado para ver el final. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no olviden darle like. Y si desean ver más videos de este estilo, no olviden suscribirse al canal Visión Platina.